A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de 1000 hojas en las pantallas de Telesucesos. Gracias por su compañía, gracias por considerar este espacio de diálogo y polémica muchas veces sobre los temas de interés nacional. Marta, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Y esta semana les queremos hablar algo que publicamos la semana pasada en nuestro portal de 1000 hojas, que los invitamos a visitar, www.1000hojas.is. Y es un caso grave, porque parece un caso local, pero es un caso que nos muestra cómo funciona al día de hoy la justicia en el Ecuador. Y se llama PUNA, o cómo funciona la justicia en el Ecuador. Desde hace algunas semanas estamos nosotros muy interesados en promover temas de desarrollo local. La cuestión es que no ha existido un interés y una profundización por parte de los medios, que obviamente tienen una connotación sobre todo centralista, de lo que sucede en las provincias. Hemos hecho un acercamiento a ciertos temas particulares sobre vulneración de derechos en Manabí, específicamente en Manta. Lo hemos hecho en el sector de la provincia del Carchi. Hemos tocado lugares como Naranjal. Pues ahora un lugar que para todos es tan familiar y tan desconocido como Puna. Marta, este es un tema que directamente tú lo conoces porque lo has enfrentado en carne propia, como el programa en carne propia. Pero aquí existe un triunvirato. Aquí existe un triunvirato que está encabezado por el enorme rostro del exministro Toscanini, ¿sí? Y otro enorme rostro que no se queda muy atrás, que es el de Fernando Rosero, ex contralor en los tiempos de otro presidente de la República que no voy a mencionar. Marta, ¿cómo es que puede darse o cómo es que se dio este caso que parece increíble de poder expoliar, de poder apoderarse de una propiedad que no les pertenece? Bueno, en el caso de Puná, y para los que no conozcan, Puná es una isla en el Golfo de Guayaquil. Es parte, digamos, administrativamente de Guayaquil, pero es muy difícil llegar a Puná. Puná desde Guayaquil se llega por mar y tienes que cruzarte más o menos hora y media en unas lanchas que bambolean. Entonces, pasan cosas terribles en Puná y a pesar de ser parte de Guayaquil ni el resto del país se entera de lo que pasó allí. Y lo que pasó allí es grave. Tenemos un caso de 4 comunas. Una de ellas, la de Río Hondo, la comuna ancestral indígena Río Hondo, que es la más perjudicada, y un camaronero, también nativo de Puná, el señor Segundo Reyes, ¿no? que han sido privados de sus tierras, donde están hace más de 40 años. Y en el caso del señor Reyes, ha sido desalojado, declarándolo invasor y traficante de tierras, por tierras que no solamente que ocupa hace 40 años, sino que las tiene debidamente registradas en el registro de la propiedad, porque le fueron previamente concesionadas por el propio Estado ecuatoriano. Entonces aquí uno tiene que cuando alguien, como el señor Rosero, tiene contactos, tiene poder, puede hacer declarar
hacer actuar a fiscales, porque hay un papel aquí muy grave de la Fiscalía del Guayas, a jueces del Guayas, puede hacer declarar invasor al dueño y luego quedarse con esas tierras. A ver, vamos un poco tratando de hacer didáctica esta charla para entender qué es lo que pasó. Aquí existe un robo, que ese es el término. Aquí existe un robo de 3.000 y un poquito más 3.090 hectáreas. 3.090 hectáreas en la isla Puná. Existen de por medio ¿cuántas personas involucradas en las 4 comunidades, en las 4 comunas que...? Bueno, yo te diría que son, me he perdido la cuenta, pero son cientos de personas, o son cientos de perjudicados. Creo que solamente en la comuna Riondo son como 300 personas, que es la más perjudicada, pero estamos hablando de la comuna Campo Alegre, y de 2 comunas más que ahorita sus nombres se me escapan. Pero estamos hablando de eso y estamos hablando además de una empresa camaronera, la empresa Pescayo, que además empleaba a una parte importante de la población de la isla. Es decir, en la población de la isla debe haber alrededor de 1.000 personas. Sí. Un promedio de 1.000 personas y de estas 4 comunidades históricas que han poseído esas tierras a su favor, ¿no? Y que han hecho usufructo de ellas. ¿Cómo es que de pronto la justicia no entiende, no comprende que ahí existe un derecho vulnerado a la historia, a la habitabilidad de estas personas, de sus padres, de sus ancestros? Y pues hoy han sido desalojados y nadie efectivamente ha dicho nada. Bueno, nosotros lo estamos diciendo ahí en Mil Hojas. La Comisión Nacional Anticorrupción de Guayas también se ha pronunciado. Ha habido un proceso, ahorita hay una vigilancia por parte de la Defensoría del Pueblo, también de los procesos que están, y también ha habido un pronunciamiento interesante del Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque en el caso concreto de la empresa camaronera Pescayo, tenía más o menos unas 250 hectáreas el señor Reyes que eran propias, pero además tenía cerca de 90 hectáreas que no son de él ni de nadie, son del Estado, y que el Estado le había dado la concesión donde había construido piscinas. Lo escandaloso es que pese a que el Ministerio de Agricultura y la Dirección de Acuacultura reafirman que esas tierras son del Estado y han sido concesionadas al señor Reyes, cuando fueron las altas autoridades, porque aquí estamos hablando hasta de un funcionario del Ministerio del Interior, del señor Bolívar Tello, coronel Bolívar Tello, acompañado de varios generales de policía, cuando fueron a la isla de Puná a hacer el desalojo, pese a las protestas de los abogados de Reyes, le entregaron al señor Rosero incluso las tierras que eran propiedad del Estado. Es decir, que las tiene todavía en su poder el señor Rosero y que está vendiendo las 3.090 hectáreas, incluyendo tierras que son propiedad del Estado. Es decir, se ha apoderado de las tierras ancestrales de las 4 comunidades, se ha apropiado de las 290 hectáreas y tal vez un poquito más de un acuicultor de la zona, y además se ha apropiado de las tierras baldías que le pertenecen al Estado, ¿sí? De un solo jalón. Bueno, no ha sido un solo jalón, le ha costado un poco, pero lo ha hecho. A ver, le ha costado un poco, y esta es una historia además que parece una telenovela. Todo esto empieza en los años 70. En el año 71 se crea una cosa llamada Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. Un nombre muy largo que tenía su razón de ser, en que las sociedades en predios rústicos eran un tipo muy específico de sociedades que no se registraban en la superintendencia de compañías, que no tenían esos controles, pero que estaban normadas por la ley de reforma agraria. ¿Qué significa esto? Que la ley de reforma agraria regía estas sociedades. En el caso de esta sociedad, además, tenía un plazo de 8 años por el que podía durar. Y en medio de todo eso, al 79, me parece, hubo un decreto de la dictadura, donde además se dijo que debían darse por terminadas y liquidarse. Es decir, esta entidad jurídica que se constituye tenía un periodo de vida de 8 años. Claro, pero resucitó. Además había sido integrada, además su capital era de una pareja apellido Parodi y de un señor llamado Franco el Juri. Ok, estas tierras,
cuando haces una sociedad así, el compromiso era hacer producir las tierras. Ellos nunca lo hicieron, eso quedó abandonado. Les digo, Puná es de difícil acceso. Mientras tanto, además ellos se habían declarado dueños de las tierras a pesar de que ahí había comunas y todo esto. Y entonces, como estaba bajo la ley de reforma agraria, con el paso del tiempo, primero el IERAC y luego el INDA, el Instituto Ecuatoriano de la Reforma Agraria, y luego el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, me parece que es, y luego la subsecretaría correspondiente del Ministerio de Agricultura, fueron revirtiendo esas tierras al Estado porque no habían sido utilizadas en el propósito que supuestamente habían sido utilizadas, y luego fueron entregadas en concesión a las comunas y al señor que estaba allí, digamos que eran los posesionarios. En el Ecuador, para la ley, el posesionario es prácticamente el dueño de la tierra. Pero aquí no solamente estamos hablando de gente que era posesionaria de las tierras, sino que ya tenía formalmente una cesión por parte del Estado, y en el caso de Segundo Reyes incluso algo más. Él ya había registrado en el registro de la propiedad de Guayaquil sus tierras. Entonces, digamos que más legales y legítimos no podían ser. Y en cuanto al tema de concesiones, las concesiones las tenía al día, actualizadas con el Ministerio de Agricultura. Este señor había hecho allí cerca de 25 piscinas de camarón. Claro, porque cada piscina debe tener un promedio de 1 hectárea de extensión, ¿no es cierto? Claro. Ese es lo... Y había allí, digamos, en términos de larvas, una fortuna. Entonces, cuando ya esta era como la joya de la corona, dentro de estas 3.090 hectáreas, las 300 hectáreas del señor Reyes, porque son piscinas de camarón productiva. Y entonces después, mira cuándo pasó eso, 44 años después de constituida esta compañía, esta sociedad, que ya además teóricamente debía haber desaparecido, empiezan a aparecer herederos y empiezan a aparecer gentes dueñas de la propiedad, ¿no? Y una de ellas es una señora, Zaida Rubira, hija de Zaida El Juri, hija de Felipe El Juri, no Franco El Juri el dueño, sino de otro llamado Felipe El Juri. La señora Zaida El Juri declara que cuando su padre muere va a hacer la sucesión del padre, y entre los bienes que ella reclama la participación del tío, porque dice que su tío Franco en el año 77 había hecho una cesión de su participación en la Sociedad de Predios Rústicos a su hermano Felipe, el papá de Zaida. Cuando este documento de cesión nunca fue registrado en el registro mercantil, donde estaba registrada la Sociedad de Predios Rústicos, nunca estuvo en ningún otro tipo de registro, y tampoco aparece, supuestamente se hizo ante un notario, el notario Tandazo, que ya falleció, y en los libros del notario tampoco aparece este documento, y según un perito de documentología ordenado por un juez, esto según nos comentan los abogados del señor Reyes, las 4 firmas son falsas. Pero con este documento, que se levanta un proceso paralelo por falsedad de documento por parte del abogado del señor Reyes, ese proceso de falsedad documental, la Fiscalía del Guayas, que en ese momento estaba dirigida por la señora que estuvo hasta hace poco, se mencionaba que podía ir para el Consejo de la Judicatura, Patricia Morejón, congela digamos ese proceso, pero en cambio, mientras tanto, la señora Zaida El Juri tenía como abogado al señor Rosero. El señor Rosero parece que mágicamente abría puertas, era el apoderado de la señora El Juri, logra hacer que le registren en el registro mercantil el aumento de capital de una sociedad que ya supuestamente no existía. Es decir, lo que hace la señora Zaida El Juri, que debe haber tenido ya su edad, era un afianzamiento personal de lo que creía que tenía. Claro, pero además que ya no tenía, porque incluso si la sociedad hubiera seguido existiendo, las tierras, los predios, ya habían sido enajenados por parte del Estado y habían sido entregados en cesión a las comunas y a Reyes. Entonces, un documento que es efectivamente falso, bueno, que está en un proceso judicial de falsedad. O sea, logra oficializarse, y a partir de ello apalanca
una condición jurídica para la salida de las Claro, comunidades. entonces, a partir de todo esto, la señora El Juri primero va a la gobernación y pide que desalojen, esto creo que fue en 2016, y pide que desalojen los predios que supuestamente eran de ellos. Y cuando va la gente de la gobernación, tanto las comunas como el señor Reyes muestran su documento y no avanza más el proceso. La señora Zaira El Juri se muere y lo deja de apoderado a el señor Rosero. Y entonces Rosero pasa de una posición tangencial de ser el abogado al apoderado a ser el gerente de esta empresa, de esta sociedad en predios rústicos. Y ahora él, representando a la sociedad en predios rústicos, es el que impulsa las denuncias por y los procesos judiciales por invasión y tráfico de tierras. Es decir, ahora Fernando Rosero se representa a sí mismo. Es decir, si es que algún momento pudo existir algún tipo de reivindicación histórica para la familia del señor Franco El Juri, que estamos hablando en los años 70, de eso ya no existe nada. No, y los Parodi desaparecieron también. Es decir... Entonces, ahora está solo Fernando Rosero, que además, al mes de que la señora Zaira El Juri fallece, hace una promesa de compraventa a nombre de la señora Zaira El Juri por $6 millones por todas esas tierras. Y en la promesa de compraventa, la parte más interesante es el énfasis que hacen los promitentes compradores, 2 camaroneros de la zona de la provincia del Oro, que lo que ellos quieren es que se les entregue los terrenos donde está la camaronera Pescayo, que se les entreguen todos los equipos y las piscinas de camarón. Entonces, al final parece que esa promesa de compraventa se cayó porque ahora el señor Rosero está vendiendo a 10 millones las mismas tierras, ¿no? Y hay como una disputa. En un primer momento, lo que hace el otro aliado del señor Rosero en esto es el fiscal Yávar, ¿no? El fiscal Yávar... un señor enorme juez, también. Sí, un señor enorme, que es el papá del que estuvo en el Consejo de la Judicatura anterior, una persona muy discutible por su gestión en la Judicatura, el hijo. Y entonces ellos inventan un reconocimiento de la zona supuestamente invadida, y en lugar de ir a pedirles tierras y todo, lo que hacen es que cuando hacen el reconocimiento detienen a un guardián de unos predios vecinos a los de Reyes, de otro posesionario que no había avanzado tanto en sus trámites para poder hacer efectiva la posesión del señor Cisa Lima, y él tenía un guardián, un señor Freyman Solís. A este pobre guardián lo agarran preso por posesión de arma de fuego porque le encuentran debajo de la cama una cartuchera oxidada. Sí, como todo guardia de seguridad en este país. Claro, entonces se lo traen a Guayaquil con el tema de posesión de arma de fuego, o sea, lo detienen, digamos, en flagrancia. Y cuando está a Guayaquil le cambian el delito por invasión y tráfico de tierras y lo involucran en la demanda contra Cisa Lima, y a pedido de Rosero meten también a Segundo Reyes. El primer fiscal que conoce este caso decide archivar el tema porque le avisan que hay los documentos de propiedad, además el fiscal no quiere seguir. Y entonces el juez lo manda a la señora fiscal del momento, de nuevo volvemos a la señora Morejón, Sandra Patricia Morejón, y la señora resortea la denuncia y le toca a otro fiscal que ahora sí decide procesar al señor Freyman Solís por tráfico de tierras. Pero ¿no? Claro, o sea, es el punto. Es como el que punto te agarras menor. de. Claro, o sea, la persona más vulnerable, la persona sí. más débil, que es un guardia de seguridad, que no debe Así tener idea de lo que se trata, es utilizado para apalancar todo un sistema de Claro, expoliación. para utilizarlo como un proyectil contra los demás. Entonces, a partir de eso, una corte del Guayas, 3 jueces, con el voto salvado de una juez, los otros 2 jueces, dictaminan una acción de protección, porque todavía ni Cisa Lima ni Reyes han sido condenados. Recién va a empezar su proceso por invasión y tráfico de tierras. O sea, esto que además Reyes le había ya presentado a Yávar y a todos los otros fiscales,
todos sus títulos de propiedad y además incluso les había mencionado el otro proceso sobre la falsedad documental de la cesión de derechos. Eso no contó para nada, inician un proceso y entonces logran una sentencia judicial para, como medida cautelar para el desalojo del señor Freyman Solís. Ni siquiera mencionan a Reyes, no mencionan a las comunas, al señor Freyman Solís y para todas las otras personas que se encuentren en los predios. Y con esa orden, que fue dada en mayo, primero tienen una orden de desalojo en junio que no se concrete, como 3 intentos, en una de esas se quedan embancados porque es difícil llegar a Puná. Pero finalmente, y en medio de todo esto, además hay todas las protestas y las acciones, no solo del señor Reyes, sino también de la gente de la comuna de Río Hondo, ante la Comisión Nacional Anticorrupción, ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ante la Gobernación del Guayas, y entonces empieza a haber como una especie de detente. La gente de la Gobernación del Guayas, en ese momento estaba Ceballos, y el intendente Josué Dumani no querían proceder realmente con el desalojo. Yo recuerdo, porque ahí fue por parte de la Comisión Anticorrupción del Guayas, la abogada Leonor Jiménez, que ha sido presidenta de la Corte, que empezó de intendente de policía y terminó de presidenta de la Corte Provincial del Guayas, luego destituida durante el Correato, y les indicó que la orden era inejecutable, porque el derecho penal es personalísimo y tú no puedes ir a desalojar a una persona cuando la orden está a nombre de otra persona. Es como que yo digo que hay que fusilar al señor Luis y luego vienen y te fusilan a ti, porque quién sabe por qué, ¿no? Entonces no se puede actuar así. Entonces había esta reticencia, pero el señor Rosero no hablaba en Guayas, él tenía su apalancamiento directamente en el Ministerio del Interior, con el ministro Mauro Toscanini, y además con la persona encargada del Ministerio del Interior de estos temas territoriales y desalojos, que es el coronel Bolívar Tello. Y entonces ya por más que se rehusaba la gente digamos, las autoridades de Guayas a ejecutar ese desalojo, la presión fue tal que un día, y me olvido una cosa. La presión de Rosero. La presión de Rosero, Toscanini, et al, digamos, y los demás fue tal que el desalojo terminó de darse, no sin unos datos curiosos, ¿no? Primero, la comunidad Río Hondo hizo un pedido de medida cautelar, porque ellos estaban afectados, ellos están en parte, o sea, como 900 hectáreas de ellos se encuentran en el área de las 3.090 que reclaman, y sin embargo les negaron la medida cautelar porque dijeron que no era parte afectada. Enviaron una carta al subsecretario de Interior, y también les dijo que ellos no se iban a ver afectados. Yo no entiendo cómo no se iban a ver afectados si entre las 3.090 hectáreas que reclamaba Rosero habían 960 hectáreas de ellos. Entonces, los fueron dejando de lado. O sea, mientras la pelea la hacían con Rosero, las comunidades perjudicadas fueron absolutamente invisibilizadas por la justicia y por el Ejecutivo. Y entonces ya el día anterior al desalojo, que fue el 7 de agosto, el intendente del Guayas se había como desaparecido, guardado. La comisaria de Guayaquil se había declarado enferma, y entonces no tenían cómo ejecutar el desalojo porque había que firmar, había que delegar un comisario tiene que estar delegado en el desalojo. En la noche del día 6 de agosto, a la Ciudadela Cerrada, donde el intendente entonces intendente del Guayas, Josué Dumani, vivía con sus padres, llegó nada más ni nada menos que la general Tanya Varela, con los papeles y la orden directa del ministro Toscanini para decirle a Dumani que tenía que firmar en ese momento la orden para que la comisaria de Playas se haga cargo del desalojo. La comisaria de Playas. La comisaria de Playas, del Cantón Playas. Es decir, no había nadie, o sea, más lejano no pudieron encontrar. Bueno, Playas está relativamente cerca también porque está por ahí el Morro, pero no le correspondía a Playas sino a Guayaquil, porque es Cantón Guayaquil. Y al final terminaron, yo no sé si para valer, terminaron yendo con 4 comisarios de diferentes cantones, ninguno Guayaquil.
terminaron desalojando a estas personas, pero lo grave de eso es que además hubo violencia en el desalojo y que cuando se apropiaron de las cosas, ni siquiera le permitieron al gerente de la empresa, que es lo mínimo, hacer el inventario de lo que se estaban apropiando. Entonces no se sabe, o sea, no pudieron hacer inventario de cuántos vehículos, maquinarias, bombas, piscinas de camarón, larvas se estaba quedando en ese momento Rosero. Muchas de las piscinas además en las áreas de playas y bahías que son concesionadas. El siguiente fin de semana, la gente de la zona vio a la gente de Rosero pescando en las piscinas de estaba camarón. ahí en cosecha. Estaba en cosecha. Ajá. Bueno. O sea, le dieron cosechando y ahora el señor Rosero enfrenta un proceso por ser el invasor y traficante de tierras de sus propias tierras. Y eso es la justicia. No sin antes decir que para esta invasión, porque es una invasión, utilizaron 25 embarcaciones, 300 policías y 70 civiles al mando de Fernando Rosero. Una cosa adicional interesante, el señor Bolívar, el coronel Bolívar Tello, que lideró este proceso, se fue de Quito para allá liderar este proceso, ahora tiene un pedido del Ministerio de del Ministerio de Agricultura, de la Dirección de Acuacultura, de que desaloje las tierras que eran de playas y bahías que está ocupando Rosero, y ahora responde que no tiene competencia para hacerlo. Bueno, queda en manos de la nueva ministra del Interior, María Paula Romo, a ver cómo se pronuncia frente a este tema, Marta. Estamos acabando, porque el tiempo se nos ha terminado en este complejo caso. Bueno, antes que nada, muchas gracias con todos los oyentes. Les hemos traído este caso, porque aunque parezca un caso pequeño, es un caso de indefensión de ciudadanos de a pie frente al poder. Y ese es el problema en esta transición. Está bien, estamos en transición saliendo del correísmo, pero no puede pasar la justicia de las manos de un gobernante autoritario a las manos que seguramente la aceitan con dinero. Amigos televidentes, pues muy buenas noches. Será hasta el próximo martes en que podamos mantener un nuevo diálogo a fondo con todos ustedes. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.